un, un lugar en la Consejería de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque, bueno, tengo varios años trabajando con las personas y creo que me interesaría mucho trabajar desde este ámbito, ayudando y pues aportando lo que pudiera yo dar a esta comisión. Mi motivación pues más que nada es profesional, es ayudar y también es personal. Y lo que quiero pues es justo eso, coadyuvar al bienestar de mi comunidad a través de este servicio y promoviendo y defendiendo los derechos humanos desde este ámbito, trabajando con mucha humildad, trabajando siempre consciente de que mi deber pues como persona y como ciudadana pues es ayudar a las demás personas y rescatar ese valor de personas que tienen por el simple hecho de serlo, sin ninguna distinción, sin ninguna preferencia, siempre en la medida de mis posibilidades y de mis alcances, ¿verdad? Con rectitud de intención y siempre haciendo un trabajo de calidad humana, eso es sobre todo. Pues creo que mi área de especialidad pues es atender las necesidades de... He trabajado específicamente con las mujeres, pero bueno, puedo atender a muchísimas, en general a todas las personas. Y mi posición como licenciada en Derecho, en que tengo estudios en comunicación, en desarrollo humano, en antropología y bueno, además que soy directora de un centro cultural que se dedica justo a eso, a darles promoción y desarrollo a las mujeres en específico, a través de cursos de capacitación, además de que soy instructor externo y también encargada de lo que es el módulo de desarrollo humano en la, en la ay, perdón, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la unidad de Contaduría y Administración. Soy la encargada de dar las clases de titulación en desarrollo humano. Bueno, además, pues bueno, he trabajado en muchos voluntariados y también he participado activamente en una asociación civil que es muy conocida por todos, que es BIFAC, donde le damos atención a las mujeres embarazadas y a sus hijos menores de 5 años. Yo estaba escuchando con mucha atención las entrevistas de mis otras compañeras, donde están hablando pues de la importancia de la educación, de la importancia de las mujeres en el campo, en la ciudad, incluso hablaba de migrantes. Y eso a mí me dio mucho gusto que tocaran esos temas, porque finalmente creo que desde mi trinchera he trabajado por todos esos, hemos tocado la asociación en general y yo en lo personal, todos esos puntos estratégicos y que son pues realidades que vive nuestro estado, ¿no? Desde las mujeres del campo que tienen alguna problemática específica, que han sido víctimas de violencia intrafamiliar o en sus casas o en sus trabajos, o que las corren por el hecho de estar embarazadas, o migrantes que llegan aquí embarazadas o que aquí están embarazadas, como comentaba usted, diputado, muy acertadamente, que en el paso, en el tránsito hacia el país de arriba, pues resultan violadas, violentadas e incluso nos las dejan embarazadas a muchas. Entonces hemos tenido también la oportunidad de trabajar con mujeres migrantes, atendiéndolas durante todo su embarazo, y después hemos tenido la dicha, porque puedo hablarlo así, de que las hemos regresado a su país de origen con otra visión de su vida, con un oficio que aquí aprendieron, con más valentía, con más conciencia de que son personas, de que tienen derechos, que son sujetos de derechos humanos. Y bueno, eso nos ha ayudado mucho a ellas principalmente y a nosotros pues a tener esa expertise de trabajar por todas las personas, ¿no? Eh, bueno, también pues participo activamente como escritora en un periódico, hablando de temas de familia cada semana, que es ahora sí que en lo que más me he dedicado, porque tengo una maestría en educación familiar, y eso también me ha permitido como tratar esa parte sensible de las personas que son familia, y que la verdad es que también creo que desde ahí podemos trabajar mucho rescatando lo que es la institución familiar, que es la base de muchísimos de los derechos
que todos tenemos. Y si nosotros concientizamos a las familias de que son personas, de que todos los que estamos en este núcleo familiar somos personas, sujetos de derechos, pues eso también abona mucho a que la sociedad se involucre y a que desde ese ámbito familiar podamos trabajar muy asertivamente en cómo enseñarles a defender sus derechos desde los chiquitos hasta ayudarles a que defiendan los derechos de los demás. Y entonces eso pues también nos desahogaría muchísimo, tanto a ustedes como a nosotros, como a las autoridades de la comisión, el hecho de que, creáramos una cultura de los derechos humanos, ¿no? Desde ahí, desde el principio. En cuanto a mi programa de trabajo, bueno, pues quiero participar activamente en la comisión dentro de las dentro del ámbito que ella tiene, y pues me gustaría mucho colaborar activamente por erradicar esas injusticias y violaciones de los derechos humanos, el participar en la promoción de esos derechos humanos a través de una campaña eficaz y que sea efectiva y que incida en todos los niveles, como ya decía yo, desde el principio, desde la casa, en los trabajos, en todo lo que son las autoridades. Creo que el hecho de también tener esas ganas y ese expertise de trabajar desde el ámbito personal y familiar ayuda mucho y coadyuva a esa cultura de los derechos humanos, ¿no? También, pues claro que agilizar los trámites, siendo empática con las personas, trabajando por el principio pro persona, que es básico en todo lo que es la generación de derechos humanos, y respetando obviamente los principios de los derechos humanos y sabiendo que existen y que además son prerrogativas que todos tenemos y que a veces las personas no son como tan conscientes. A mí me ha tocado vivir con las mujeres, sobre todo que ellas no, de repente no se sabían poseedoras de derechos que para nosotros a lo mejor son muy básicos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no sabía que tenía derecho a, no sé, a salirme de mi casa, o a estudiar, o a trabajar sin que me quiten el dinero, o que puedo incluso denunciar a mi esposo si me golpeaba, o que infinidad de cosas que se nos presentan en la práctica del día a día. Entonces, todo eso, pues bueno, también desde la comisión creo que podría aportar agilizando estos trámites, siendo muy empática, trabajando profesionalmente en equipo con los demás consejeros, porque me queda claro que pues esto es un trabajo de equipo y que pues también tenemos que hacer que todos los demás trabajen y que estemos como en la misma sintonía, que eso ayudaría muchísimo a que esto se desarrollara mucho más rápido y a fomentar también la transparencia al exterior y al interior de la comisión, ¿no? Porque muchas veces también hemos escuchado personas que dicen, no, pero yo a qué voy a la comisión, ni me pelan, o se trata, o son muy tardados, o a mí por qué me van a escuchar, y a lo mejor digo, claro que tiene un prestigio muy grande, pero podremos hacerlo más grande todavía y trabajar por ese prestigio de la comisión para que toda la gente se sienta con esa confianza de acercarse tanto a la comisión como a cada uno de los consejeros y también como enseñarles las bondades, ¿no? de lo que es pues luchar por sus derechos y bueno, elaborar también, y esto va de la mano a lo anterior, un manual de ética con perspectiva de derechos humanos. Creo que si trabajamos en los valores y en los principios y en las virtudes desde como un antecedente a los derechos humanos, o sea, claro que si yo le digo a alguien tienes derecho a la libertad, pero no le digo, a ver, es que yo no te dejo ir a ningún lado, bueno, pues a lo mejor estoy coartando su confianza, su libertad, perdón, y no le estoy dando la confianza que él como persona necesita para ejercer su derecho a la libertad. Entonces, bueno, pues entonces tendré que trabajar desde los valores, ¿verdad? ¿Cómo se adquiere la confianza? ¿Cómo la ganas? ¿Cómo la recibes? Eh, entonces, este manual de ética hemos trabajado también en conjunto en la asociación civil que es Mujer Impulso Social, no en BIFAC, desde el punto de vista de enseñarles a las personas lo que es la ética, a trabajar con ética. Es que si tuviéramos esos principios, no tendría ni siquiera que existir la comisión, vaya.
Entonces, claro que estoy hablando utópicamente y tampoco me chupo el dedo ni creo que ya vamos a revolucionar todo, pero bueno, es poner un granito de arena en todo esto, ¿no? Y ese manual de ética con perspectiva de derechos humanos creo que podría ser un buen inicio para que todo este trabajo que se hace en la comisión y ustedes como legislatura y los gobiernos estatales y municipales, estatales, federales, eh, pues lo hagan como más fácil, más práctico, más sencillo de asimilar. Eh, También desahogar y resolver pues con agilidad, que ya habíamos platicado un poquito de eso, y hacer un equipo interdisciplinario con expertos en cada tema, porque hay mucha gente que puede colaborar en esto. Yo también escuchaba a la compañera que entrevistaron primero, que hablaba de gente pues que sepa, ¿no? Peritos, expertos en cada materia. Y claro, porque no somos sabelotodos, entonces tenemos que trabajar con la gente que sabe hacer las cosas y buscar a los expertos y no necesariamente siempre tiene que ser tiene que haber un incentivo monetario. Nosotros lo vivimos en las asociaciones civiles. Hemos palpado la bondad de tanta gente que verdaderamente quiere ayudar solo por ayudar y que no sabe cómo ayudar. Entonces, podríamos nosotros como canalizar esas ansias que tienen las personas de ayudar. Porque a veces de verdad hay mucha gente que dice, es que no sé ni cómo ayudar, o yo soy experto en esto, no sé, soy traductora, o sé lenguas indígenas, pero pues nadie me pregunta en mi casa. Tengo una amiga de una hija que justo estudió eso y está pues en su casa porque nadie le dice nada. Y dice, pues no puedo, no tengo la oportunidad de trabajar, y seguramente que se necesita mucha gente así. Entonces, claro, si hay un incentivo, pues qué padre, pero si no lo existe, también hay mucha gente buena. Yo creo que es momento de que esta pandemia y todas estas cosas que nos han ocurrido a nivel social, a nivel cultural, y yo últimamente a nivel personal me he dado cuenta de que hay mucha bondad en la gente, que tenemos que explotar en el lado bueno, vaya, ¿no? También pues fomentar el estudio de casos, porque también hablaban ustedes muy acertadamente de que pues en la ley está muy bonito y hablamos de los principios y de los derechos de primer grado y de segundo y de tercero y que son progresivos y todo esto, pero pues hay que aterrizarlo. Entonces, también me gustaría a lo mejor dentro del mismo consejo, pues fomentar esto del estudio de casos para ver qué se podría hacer en caso de que hubiera tal o cual situación que a lo mejor no se ha vivido en el estado, pero en otro estado ya se tiene la experiencia y se puede trabajar igual, ¿no? Entonces, esto de estar en la consejería pues también implica mucha responsabilidad, mucho compromiso y mucho estudio, porque no podemos ser ya espontáneos. O sea, tenemos que trabajar y estudiar mucho por hacer las cosas bien, con profesionalismo. Entonces, al interior también, pues, esa sería una de mis aportaciones que ojalá se aceptara en caso de que quedara, ¿verdad? De que se aplique la ley con puntualidad, asertivamente. Y bueno, lo último que yo trabajaría, bueno, no lo último, pero dentro de mi programa de trabajo, pues sería también en sensibilizar e involucrar a la sociedad en la promoción y respeto de los derechos humanos. A la sociedad en todo en conjunto. Aprovechar muchas de las redes que existen y utilizarlas para poder hablar de los derechos humanos. No nada más llegar y pegar el póster y hacer no sé, una conferencia o una plática, donde a lo mejor la gente está como muy cansada, sino hacerlo como muy práctico, muy dinámico. Nosotros, bueno, yo en las asociaciones civiles en las que he trabajado tenemos también la experiencia de trabajar promoviendo lo que es la educación sexual, la afectividad. Podríamos utilizar a lo mejor ese mismo formato para poder hacerlo y llegar a la gente, al campo y a la ciudad, no necesariamente nada más aquí. Incluso me queda clarísimo que hay muchas comunidades muy alejadas que necesitan que vayamos a hablarles de todo esto, pero pues a la gente también no le entra mucho los derechos humanos si no tiene comida en su mesa, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor hacer alguna mancuerna, no sé, buscar ayuda y llegarles con un incentivo, a lo mejor, no sé, un curso de cómo cultivar hortalizas en su casa y bueno, hablarles y aprovechar de los derechos humanos, o llevarles a lo mejor un
cariñito, un detallito en determinada época y además aprovechar y llevarles pues sí, lo que es los derechos humanos. No sé, o sea, hacer conjunto, hacer equipo con mucha gente que quiere trabajar, yo creo que podríamos hacer algo muy, muy bueno y que seguramente ya se está haciendo muchísimas cosas buenas, pero bueno, pues esa sería mi pequeña aportación.